Hola seguidores de YouTube, aquí les dejo un video. Como ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Aquí para ingresar a la plaza hay que tomar la temperatura. Ya llevamos 25 días de cuarentena. Este es el cuenta que brinda la municipalidad de Roa y los comerciantes de la plaza. Los comerciantes del mercadillo, junto a la municipalidad de Roa, informan a todas las personas que para ingresar a la plaza deberán cumplir con las siguientes normativas. Todas las personas deben llevar mascarilla y lavarse las manos en la entrada del mercadillo. Solo tendrán 20 minutos para adquirir sus productos. No podrán ingresar niños menores a la placita. Como se dan cuenta, ¿verdad? Ya no son mayores los que vienen a comprar. Niños no los dejan entrar y son 20 minutos nada más para hacer las compras aquí en Joyabaquiche. Que brinda la municipalidad de Roa y los comerciantes de la plaza. Los comerciantes del mercadillo. Se dan cuenta, ¿verdad? Sí, está la plaza aquí en Joyabaquiche, es día sábado, pero casi no hay ventas.
Muy bien, seguidores, como se dan cuenta, ¿verdad? Aquí todas las personas tienen que andar con mascarillas para prevenir lo que es el COVID-19, ¿verdad? Ya que esta enfermedad está en dos partes, está a nivel mundial. Uno tiene que salir, ¿verdad? Por el motivo, por las compras. Todas las personas que para ingresar a la plaza deberán cumplir con las siguientes normativas. Todas las personas deben llevar mascarilla y lavarse las manos en la entrada del mercadito. Solo tendrán 20 minutos para adquirir sus productos. No podrán ingresar niños menores a la placita. Esto se hace con el objetivo de poder prevenir la propagación del COVID-19, por lo cual pedimos su colaboración y suplicamos su comprensión. Atentamente, Municipalidad de Coyabá y comerciantes de Coyabá. Mis compras, solo que no pude grabarlo porque estoy grabando, ¿verdad? Espero que les guste el video. Suscríbase a mi canal como Lerios Niño.